Hoy te quiero hablar de los 7 peligros del desarrollo personal. Pero antes, por favor, suscríbete al canal si no lo has hecho, activa las notificaciones para recibir estos avisos conforme subamos nuevos vídeos y por favor también comparte este contenido con quien creas que puede servirle. Ya sabes que hay mucha gente que está adicta, enganchada, y yo el primero al desarrollo personal. Creo que el desarrollo personal es algo maravilloso. A mí es de las cosas que más me ha cambiado la vida. Sin duda, no, la cosa que más me ha cambiado la vida desde que descubrí el desarrollo personal hace muchísimos años, con un libro que es el de Tus zonas erróneas de Wayne Dyer, cuando tenía 16 o 17 años, y desde entonces no he dejado de investigar y de ir avanzando en mi propio desarrollo personal y en ver cómo podía ayudar a que otras personas también se desarrollaran como personas, ¿no? Y el desarrollo personal es algo maravilloso, para mí es algo fundamental en la vida, que sin esto es imposible sostener buenas relaciones con los demás, es imposible ganarse la vida, es imposible tener una buena salud incluso, con lo cual, bueno, yo creo que es la piedra angular sobre la que debería estar forjada la educación en cualquier país, y desgraciadamente pues no es así. Generalmente se enseñan muchas cosas que no van a tener ninguna utilidad en nuestra vida, y sin embargo cosas tan importantes como el desarrollo personal no se enseñan, ¿no? El autoconocimiento, el desarrollo personal. Pero también, como toda la vida, tiene su yin, tiene su yang, tiene sus luces, sus oscuridades, y el desarrollo personal no es una excepción. Y hay 7 peligros, hay más, pero hay 7 que son especialmente relevantes, que me gustaría hablar de ellos hoy para que, bueno, si te gusta esto del desarrollo personal, si estás escuchando o viendo estos vídeos, seguramente te guste el tema del desarrollo personal. Son 7 consejos que yo creo que debemos tener en cuenta, porque son cosas en las que yo he caído, en las que yo sigo cayendo a veces, en las que he visto a mucha gente también caer, y que no solo no nos ayudan, sino que nos perjudican en nuestro día a día. Así que voy a contarte cuáles son estos 7 peligros, 7 alertas que debemos tener en cuenta para el tema del desarrollo personal. El primero de todos es el ego. El ego conciencial, el ego espiritual, el ego. En definitiva, cuando tienes esta sensación de que porque has descubierto 4 cositas te sientes superior a los demás, ¿no? O piensas que la gente está dormida, o piensas que no tienen ni idea de la vida porque tú ya sabes un poquito, pero lo que no sabes es que no sabes muchísimo más de lo que sabes, con lo cual sí que sabemos un poquito, pero nos queda muchísimo margen siempre por evolucionar, por aprender, y luego que cada uno tiene su momento de evolutivo y conciencial, y no hay que obligar a nadie a que haga nada, ¿no? Con lo cual esta parte de creerse por encima por el hecho de haberse trabajado un poquito en autoconocimiento, en subir el nivel de conciencia, es algo que suelo ver muchísimo, sobre todo cuando empezamos con todo esto. Pasa, y a mí me ha pasado, y a veces incluso tienes que tener alerta ahí porque te puede pasar, ¿no? Y no tiene por qué ser así. O sea, de hecho, una muestra importante de que alguien ha crecido y se ha desarrollado como persona, y ha elevado su nivel de conciencia, es justamente que es una persona humilde, que es una persona que no necesita ir juzgando a los demás de esta manera, ¿no? Y además de esto, muchas veces con esto lo que logramos es pagar un precio alto de desconexión, ¿no? Con gente que nos rodea. Muchas veces, cuando alguien empieza a evolucionar mucho a nivel de desarrollo personal, pues incluso empieza a tener conflictos con la gente de su entorno, ya sea con su familia, con sus amigos, incluso con su pareja, muchas veces, ¿no? Porque pretenden que los demás hagan el camino que ellos han hecho, ¿no? Por esa especie de locura que tiene el ser humano, de que todo el mundo debería hacer lo que uno cree que es lo bueno, ¿no? Y eso, ya digo, no solo no nos beneficia, sino que nos perjudica. Así que el primer punto a tener en cuenta, súper importante, es este de vigilar al ego cuando estemos. Fíjate, hay un gran sabio al que yo tengo mucho cariño, que es Claudio Naranjo, que en una de sus últimas entrevistas, debería tener ya más de 80 años seguro, le decían, bueno, pero usted tiene la suerte que ya hace años que dejó su ego de lado. Y él dijo con mucha sabiduría, dijo, sí, yo dejé hace muchos años mi ego de lado, el problema es que el ego nunca me ha querido dejar a mí, y sigue apareciendo por aquí cada 2 por 3, y eso suele pasar. Así que, bueno, primer tema, tener en cuenta el tema del ego. Segunda alerta importante, el idealizar el estar siempre bien, ¿no? Y el perseguir como que una vez ya hemos hecho según qué pasos en el tema del desarrollo personal, del autoconocimiento, como que debemos estar siempre bien. Y el ser humano es eso, es un ser humano con todas sus polaridades, con sus estados emocionales, y el ser humano va a seguir encontrándose con dificultades, con vicisitudes que van apareciendo a lo largo de la vida, y eso hace que muchas veces el tema no es que no tengan que surgir, sino que tenemos que aprender a gestionarlas mejor, ¿no? Decía Jim Rohn, no me den menos problemas, denme más habilidades para gestionar estos problemas, ¿no? Y esto es lo que debemos pretender, capacitarnos cada vez mejor para poder lidiar mejor con los problemas que nos trae la vida, porque los problemas no van a reducirse. La vida está cargada de problemas, de retos. Yo me gustaría más llamarle retos. La vida está cargada de retos permanentes que hay que resolver, con lo que no debemos pretender nunca tener menos retos, sino que lo que debemos pretender es tener más habilidades para poder gestionar estos retos, ¿no? Pero cuando se trabaja en el desarrollo personal, muchas veces se idealiza pensando que ¿por qué tengo que seguir
seguir teniendo según qué conflictos, según qué problemas, pues sí, seguirán surgiendo. El tema es que sabremos gestionarlos mejor y saldremos antes de estos estados, de estos problemas, de estas dificultades que nos presenta la vida, ¿no? Así que, segundo punto este. Tercer punto. El sufrir por autorresponsabilidad. ¿A qué me refiero a esto? Sufrir por autorresponsabilidad me refiero a que muchas veces cuando estamos en este mundillo del desarrollo personal y leemos un libro como El Secreto o como básicamente cuando se trabaja por ejemplo con la ley de la atracción del creer para crear, idealizamos también esto, pensamos que solo pensando, solo haciendo afirmaciones positivas nuestra vida va a cambiar como por arte de magia y la ley de la atracción está ligada a la ley de la acción, ¿no? Si no juntamos las dos cosas y además a trabajar nuestro subconsciente. Si no juntamos todo esto, no nos sirve de nada. Pero esto nos lleva a que muchas veces la gente se machaque mucho pensándose que va a fastidiar toda su vida porque no está pensando en positivo como debería pensar o no está haciendo unas afirmaciones que debería hacer y que justamente como tiene estos pensamientos que son más bien tóxicos o negativos, pues toda su vida va a ser un desastre. Y en parte puede ser así, pero no tiene por qué ser así, porque al final lo más importante justamente es lo que no te das cuenta que piensas, es todo lo que estás pensando desde tu parte inconsciente, ¿no? Así que la idea es que debemos reprogramar nuestro inconsciente para que trabaje por nosotros de manera, inconsciente, automática, mientras nosotros dormimos, de manera absolutamente, orgánica, igual que gestiona los 100.000 latidos del corazón o que gestiona muchas funciones de nuestro cuerpo, pues que gestione estos pensamientos, pero reprogramado desde el inconsciente, no por lo que podamos ir pensando durante el día, que evidentemente también afecta, pero que ya digo, muchas veces hay gente que por esta autorresponsabilidad que descubres cuando entras en el mundo del desarrollo personal, porque es verdad que tú eres 100% responsable de tu vida y de lo que acontece en tu vida, o sobre todo de cómo te tomas tú lo que acontece en tu vida, mejor dicho, pero eso no quiere decir que tengas que machacarte cuando las cosas no van como tú quieres pensando que es por culpa tuya y has sido tú que has creado esto y demás. Ok, me responsabilizo, de acuerdo, los resultados a día de hoy son de mi vida, son los resultados fruto de lo que yo he ido creando, pero a partir de aquí me responsabilizo justamente para no victimizarme y para poder salir de ahí creándome la vida que yo quiero, ¿no? Esta sería un poco la idea. El siguiente punto, el siguiente peligro, o sea, la siguiente alerta que debemos tener en cuenta es el escapismo emocional, ¿no? Porque muchas veces, justamente por toda esta parte también de psicología positiva, de pensar en positivo y demás, tendemos a utilizar esto para huir de nuestros estados emocionales indeseados. Y como decíamos, el ser humano es un ser emocional también y tiene que permitirse sentir esas emociones, las agradables y las no tan agradables. Lo suyo para poder transitar un estado emocional de manera correcta es darle la intensidad y el espacio necesario a esta emoción cuando aparece, y muchas veces si nosotros huimos, si nosotros nos escapamos de estas emociones, eso va a volver a salir de alguna manera, con lo cual por más que nosotros aprendamos a poder gestionar o a poder salir de este estado emocional en un momento dado porque es indeseable, debemos darle ese espacio y esa intensidad a esa emoción necesaria para que podamos transitar por ella de manera sana. No hay emoción que no sea necesaria. Todas las emociones que aparecen en nuestra vida son necesarias. Lo que es verdad es que muchas veces nos quedamos enganchados en ese estado emocional indeseado y eso no es bueno. Igual que no es bueno escaparse de ese estado emocional. Entonces, aquí el riesgo que te quería comentar, la alerta, es que ese pensamiento positivo que tenemos muchas veces inherente al desarrollo personal la mayoría de veces, pues nos lleve a escaparnos de estos estados emocionales indeseados sin vivir aquello que tenemos que vivir, que la vida nos lo pone delante porque es algo necesario, ¿no? Quinto aspecto del que te quiero avisar, que yo también me he encontrado con eso y lo veo constantemente, que es el tema de lo que se llega a machacar la gente por no aplicar. Porque cuanto más sabes, cuanto más descubres qué es lo que debes hacer, más duele el hecho de no hacerlo, porque te das cuenta de que al final te estás auto boicoteando y te das cuenta de que la información cognitiva la tienes, tú sabes lo que debes hacer, pero no aplicas o no aplicas en la medida que tú quisieras aplicar, y eso genera mucha frustración y genera mucho sentimiento de culpa. Pero yo siempre digo que todo lo posible es lo perfecto. Si al final no lo has hecho es porque no podías, porque hay auto boicots o autolímites que tienes por ahí inconscientes y hay que trabajar en eso, en cuáles son estos boicots internos, cuáles son estos autolímites que tengo para poder salir de ahí cuanto antes. Pero no te machaques por no estar aplicando en la medida que tú quisieras. Responsabilízate una vez más. Lo fácil es irse al victimismo. Ay, fíjate cómo soy, porque desde luego podría haber hecho, podría haber dicho, da igual, ok, lo analizamos, de acuerdo, objetivamente podríamos, pero ya
ya está, ya pasó. Con lo cual ahora es cómo podemos hacerlo, ¿no? La idea es esta, es pasar de este victimismo del machacarte a la autorresponsabilidad de decir, ok, si no he hecho todo lo que debía, pues ¿cómo puedo hacer para hacerlo a partir de ahora, todo lo que debía, ¿no? Esta es un poco también otra alerta que hay que tener en cuenta. Y finalmente, la séptima, que es la sobreinterpretación. Es decir, cuando estamos también en este ámbito del desarrollo personal, de la conciencia, de la espiritualidad, muchas veces también hay esa parte de que todo tiene un sentido. Y es cierto, o sea, cuando tú ves el discurso de Stanford de Steve Jobs, que es buenísimo, ¿no? Del Join the Dots, de unir los puntos, ¿no? Cuando él mira hacia atrás, dice que todo tiene mucho más sentido de lo que él pensaba, y es cierto, cuanto más avanzas en la vida, miras hacia atrás y ves que todo tiene mucho más sentido de lo que tú creías, ¿no? Y de que al final todo tenía que suceder para llegar a donde estás hoy. Pero eso no quiere decir que tengamos tampoco una obsesión por interpretar todo lo que ocurre. Es decir, ¿para qué me ha ocurrido? El famoso ¿para qué? ¿No? ¿Para qué me ha ocurrido esto? ¿Qué debo aprender detrás de este problema que me pasa en la vida? Bueno, está bien tenerlo en cuenta, pero no obsesionarse con ello, porque hay gente que deja de vivir justamente por esta sobreinterpretación, porque se pasa el día interpretando las señales de la vida, lo que le ocurre, el para qué me sucede esto, y eso mismo le bloquea para no seguir avanzando y trascendiéndose a sí mismo, ¿no? Con lo cual, bueno, es interesante estar atentos a las señales de la vida, ver un poquito con esta perspectiva el para qué de las cosas, pero sin obsesionarse, sin tener este componente de sobreinterpretar a la vida, ¿no? Porque al final eso también es muy obsesivo y no nos lleva a ningún lado. Así que ya has visto, podríamos seguir, pero te he dejado ahí 7 peligros, 7 alertas que para mí son fundamentales, que es importante tener en cuenta sobre los peligros, las alertas que debemos tener en el desarrollo de la conciencia, en el desarrollo personal o en el mundo espiritual. Nada más por hoy, muchas gracias por estar aquí y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Hasta mañana, chao.